Borneo es la tercera isla más grande del mundo. Pertenece a tres países: Indonesia, Malasia y Brunei. Al mismo tiempo es hogar de una de las concentraciones de orquídeas más grandes del mundo. Las hay de todos los tamaños, colores, formas y climas. El Parque Nacional Kinabalu en Malasia es hogar de la orquídea más costosa y protegida del mundo. Se trata del Paphiopedilum Rothschild-Jarman, denominado comúnmente oro de Kinabalu, y del cual estamos viendo estas imágenes. Su precio está entre los 6.000 a 15.000 dólares por cada planta. En una expedición de 16 días se recorrieron todos los pisos térmicos de la isla. En todas las regiones se encontraron orquídeas. No me pidan que les diga el nombre porque realmente no lo sé. Estas que estamos viendo son las orquídeas del bosque seco tropical. Y acá vemos el infaltable Nepenthes, una planta carnívora que es endémica de esa región. Igualmente se hizo un recorrido por los mundialmente famosos jardines de orquídeas y viveros en las estribaciones del monte Kinabalu o Kinabulu, de acuerdo a la lengua con que queramos expresarlo originalmente, malayo o indonesio. Las colecciones de orquídeas vistas en estos lugares o jardines son sencillamente espectaculares. Este es el monte Kinabalu y su altura máxima son 4.100 metros sobre el nivel del mar. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto con el Parque Nacional Natural que lleva su mismo nombre. Después de un desafiante ascenso de 2 días hasta las estribaciones y la propia montaña Kinabalu, finalmente se llega en busca de las orquídeas más extremas de estas alturas, y efectivamente son encontradas y avistadas. La travesía de descenso se hace a través de un bosque de montaña o bosque de niebla, encontrando en medio de este hábitat cientos de especies de hermosas orquídeas, de todas las formas, hábitos, epífitas, terrestres, de diferentes colores y tamaños como este Bulbopilum. También la infaltable Nepenthes. Allí fue encontrada la Nepenthes con la jarra más grande del mundo. En el descenso y en tierras mucho más bajas se siguieron encontrando especies de orquídeas, tales como esta terrestre que estamos viendo, y así sucesivamente. A cada cierta distancia se encuentra cualquier cantidad de especies de orquídeas. Malasia e Indonesia en el continente asiático son dos de los países más ricos en biodiversidad de esa región. Y entre esas especies exóticas vegetales tenemos esta, la Nepenthes. Es una especie endémica de la isla de Borneo, una planta carnívora que emplea estas jarras tan elaboradas solamente para atrapar moscas, y las especies más grandes llegan a atrapar incluso hasta ratas o ratones de bosque o de monte. Cabe aclarar que estas no son flores y por lo tanto tampoco son orquídeas, pero son plantas que están muy de moda de cultivarlas en nuestras casas. Son plantas muy decorativas debido al colorido y formas de sus jarras. Las laderas superiores del monte Moretti son literalmente el cielo de las orquídeas. Este es un bosque primario de niebla, donde muchas especies tienen un hábitat perfecto para su normal desarrollo y crecimiento. Una humedad extremadamente alta, pero al mismo tiempo ventilación natural. Esto hace que las especies prosperen sin ningún problema, aún en el lugar menos pensado.
Finalmente, la última etapa de esta excursión es el Mont Rousmardy, que es el territorio de esta especie de planta considerada la flor más grande del mundo, la Rafflesia gigante. Y obviamente a todo momento y en todas las travesías, cantidades de especies diferentes de orquídeas a cada paso y en cada zona que se visitó de esa región, de esa isla hermosa que es Borneo. No se podía abandonar aquella región sin antes haber contemplado un hermoso amanecer en un entorno casi que surrealista, un paisaje de ensueño, un lugar protegido donde la naturaleza transpira vida a cada paso que se da, un paraíso preservado para nuestras generaciones venideras, para nuestros descendientes, una herencia invaluable, algo que ningún dinero en el mundo puede comprar. Eso es lo que queremos dejar a nuestros descendientes, a nuestros hijos y familia.